Hola amigos de Ciencia Lab, les saluda Anthony Aliaga, docente de física, y en esta oportunidad vamos a ver este tema introductorio, la medición en la física, correspondiente a lo que es física de nivel preuniversitario. Vamos a ver como puntos iniciales lo que son cantidades físicas y los sistemas de unidades que corresponden. A modo de ejemplo, aquí tenemos un gráfico donde tenemos un medidor, algo parecido a una regla que usamos comúnmente. Estamos observando que mide longitud, pero también podemos agregar que lo está haciendo de una manera más precisa. Si se dan cuenta, la medida de ese objeto de forma circular se está midiendo su diámetro como 17,92 milímetros. Tenemos bastante precisión. A modo de participación de ustedes, me gustaría que comenten y me digan qué instrumento será este que tenemos aquí visualizando. De hecho, este instrumento lo van a ver en los primeros experimentos de laboratorio en la universidad. Con esto podamos entender la importancia de la medición en la física. Vamos a lo largo del curso ver muchas unidades de medidas que nos van a representar determinadas cantidades físicas. Ya que estamos mencionando esto, vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Bien, como conceptos previos, vamos a definir lo que es cantidad física. ¿Qué será cantidad física? Vamos a ver el concepto aquí, vamos a leerlo en primer lugar. Se llama magnitud o cantidad física a toda característica de un fenómeno, cuerpo o sustancia que pueda ser distinguida cualitativa y cuantitativamente, es decir, que se puede medir. Bien, hasta aquí todo lo que es cantidad física es, en pocas palabras, en sencillas palabras, todo aquello que se puede medir. ¿Cómo yo sé que algo se puede medir? Pues esto debe ser expresado cualitativa y cuantitativamente. Ahora, ¿qué significa medir? Vamos a tratar de definir un poco más este concepto de medir. Medir es comparar una cantidad física con otra de su misma naturaleza, considerada como patrón o unidad de medida. Esta cantidad física que se va a usar como patrón también se le llama unidad de medida. Es decir, si yo tengo una regla que mide exactamente 1 metro, cuando yo lo compare con un objeto que le dé exactamente a la mitad, este objeto medirá medio metro. Si comparamos con otro objeto que le dé el doble de mi regla de 1 metro, pues este medirá 2 metros y así sucesivamente. La acción que estoy realizando es una comparación. Entonces, medir es comparar. Vamos a hablar ahora acerca de la unidad de medida. Una unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley. Cualquier valor de una cantidad física puede expresarse como un múltiplo de la unidad de medida. Muy bien. Hasta el momento hemos utilizado lo que es el medir una longitud, pero la longitud no es la única cantidad física que vamos a usar. A continuación vamos a conocer qué otras cantidades físicas existen, que de hecho muchas de ellas ustedes ya las conocen. Muy bien, ahora vamos a clasificar a las cantidades físicas. Cantidades físicas vamos a el día de hoy conocer muchas de ellas, pero también es importante clasificarlas. Siempre pongo a modo de ejemplo en un salón de clases cuando tenemos un cierto número, vamos a decir por ejemplo, supongamos que en este salón de clases tenemos 35 alumnos. Bien, yo los puedo clasificar según su género, es decir, puedo hacer dos grupos, un grupo de chicos y el otro el grupo de chicas. Esto es clasificándolos según su género. Luego, ahora si yo los quiero clasificar según su edad, supongamos que tenemos que este salón es del quinto de secundaria, puedo clasificarlos según su edad, por ejemplo, el grupo de los que tienen 16 años, el grupo de los que tienen 15 años, y así sucesivamente. Algo parecido vamos a utilizar para poder clasificar las cantidades físicas. Vamos a utilizar dos criterios. Las cantidades físicas las vamos a clasificar según dos criterios. Primero, según su origen y luego según su naturaleza. Según su origen van a haber dos grupos.
las magnitudes o cantidades físicas fundamentales y las magnitudes o cantidades físicas derivadas. Esto es según su origen, y según su naturaleza vamos a tener dos grupos también: magnitudes o cantidades físicas escalares y magnitudes o cantidades físicas vectoriales. Bien, ahora esta clasificación es importante, ya que en cada uno de ellos vamos a derivar incluso los dos siguientes temas, que son el análisis dimensional y el análisis vectorial. Por ejemplo, vamos a estudiar en primera instancia lo que es el criterio según su origen. Esta relación es estudiada por el análisis dimensional. Bien, habíamos visto que según su origen se clasificaban en fundamentales y derivadas. Vamos a conocer primero, en este caso, las cantidades físicas fundamentales. Las cantidades físicas fundamentales son aquellas que son utilizadas como base para establecer un sistema de unidades. De ahí deriva el nombre, fundamentales, porque sirven como base. Ahora, estas cantidades físicas fundamentales fueron escogidas por convención y según el Sistema Internacional de Unidades. Esto del Sistema Internacional lo vamos a ver en unos minutos, pero lo que sí ahorita necesitamos saber es que estas cantidades físicas fundamentales son exactamente 7. Recordemos que son establecidas por convención, es decir, hace algunos años, ahorita vamos a mencionar esto un poco más a detalle, en una convención de científicos se establecieron estas 7 unidades básicas, estas 7 cantidades físicas fundamentales, las que son a continuación. Cantidades físicas fundamentales: tenemos la longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. La longitud, como de repente ya lo conocíamos previamente, se mide en metros, cuyo símbolo es la letra M, la masa en kilogramo, el tiempo en segundos, la temperatura en Kelvin. Hasta aquí de repente puedes decir, pero el más usado es el grado Celsius. Vamos a ver por qué también más adelante se ha escogido al Kelvin como unidad de temperatura. Tenemos la intensidad de corriente eléctrica en ampere, la intensidad luminosa en candela y la cantidad de sustancia en mol. Hasta aquí mi primera sugerencia es que nosotros podamos memorizar estas 7 cantidades físicas fundamentales, ya que vamos a utilizarlas a lo largo de todo el curso de física. En el caso de las cantidades físicas derivadas, bueno, como su propio nombre lo dice, son aquellas cuya definición se da en términos de las magnitudes o cantidades físicas fundamentales. Bien, vamos a conocerlas. Por ejemplo, en el caso del área, su unidad es el metro cuadrado. Hasta aquí podremos mencionar, por ejemplo, que si la longitud se mide en metros, entonces el área está combinando dos longitudes, y es por esa razón que está elevado el metro al cuadrado. En el caso del volumen, en metros cúbicos, la densidad kilogramos por metros cúbicos, la velocidad metro por segundo, la aceleración por metro por segundo cuadrado, el caudal metro cúbico por segundo, la velocidad angular en radián por segundo, la aceleración angular radián por segundo cuadrado, y el impulso y la cantidad de movimiento, que son dos cantidades físicas, comparten la unidad, que en este caso sería el kilogramo metro por segundo. Si nos damos cuenta y a modo de observación, vemos que cada unidad es como la combinación de cantidades físicas fundamentales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del caudal, que es metro cúbico por segundo, está combinando lo que vendría a ser la longitud 3 veces y el tiempo una vez, y así cada una de ellas. Como cantidades físicas derivadas adicionales tenemos a la frecuencia, la fuerza, la presión, energía, trabajo y calor, potencia, carga eléctrica, potencial eléctrico, resistencia eléctrica, campo magnético y flujo magnético. Aquí podemos observar también que la unidad está siendo representada por
los apellidos de científicos muy reconocidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la frecuencia tenemos Hertz, en honor a Heinrich Hertz; la fuerza, al archiconocido Isaac Newton; en el caso de la presión, el Pascal; energía, esto también a modo de observación me gustaría que podamos recordar que la energía, el trabajo y el calor, ambos comparten la misma unidad, que vendría a ser en este caso el Joule. La potencia se mide en watt, la carga eléctrica en coulomb, el potencial eléctrico en volt. La castellanización de esta unidad es el voltio, pero la forma más adecuada es el volt. La resistencia eléctrica en ohm, el campo magnético en Tesla y el flujo magnético en Weber. Ahora, también podemos observar que cada una de estas unidades que utilizan los apellidos de científicos conocidos también son una combinación de unidades de las cantidades físicas fundamentales. Por ejemplo, el Newton, en realidad el Newton está combinando lo que es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Esto básicamente con la idea de que se busca, vamos a decirlo así, abreviar las unidades, ¿no? Si observamos en el caso de resistencia eléctrica, vemos muchas unidades juntas, ¿no? El kilogramo, el metro, el ampere, el segundo, ¿no? Entonces, para tratar de simplificar este conglomerado de unidades, pues todo eso lo podemos representar por un solo símbolo, que en este caso la resistencia eléctrica se mide en ohm, ¿no? El símbolo en este caso es la letra omega mayúscula del alfabeto griego. En el siguiente tema, que vendría a ser análisis dimensional, vamos a ver cómo se obtienen también estas unidades, estas equivalencias. Observación adicional, vamos a hablar un poquito de las magnitudes o cantidades físicas auxiliares. En realidad, las magnitudes físicas auxiliares no son ni fundamentales ni derivadas. Sin embargo, se les considera dentro de las fundamentales y son solamente dos. Vamos a ver quiénes son. De hecho, ustedes ya los han escuchado. El ángulo plano en radián y el ángulo sólido en estéreo radián. Cuando veamos, o de repente ustedes ya habrán visto lo que es geometría del espacio. Aquí vamos a presentar unos gráficos que más o menos nos dan la idea de lo que es el radián y el estéreo radián. Por ejemplo, ahí tenemos la medida de lo que vendría a ser el radián y aquí tenemos del estéreo radián, ¿no? Una forma quizás de entenderlo, vamos a decir que estas cantidades físicas auxiliares son como, tanto el radián como el estéreo radián son unidades fantasmas, porque vamos a ver que más adelante cuando las operamos, estas se van a absorber. Y es por eso que no son ni fundamentales ni derivadas. Y se les considera auxiliares. Bien, hasta aquí hemos podido observar en la clasificación de las cantidades físicas según su origen en fundamentales y derivadas, ¿no? A modo de repaso, las fundamentales, ¿cuántas son? Muy bien, efectivamente, las cantidades físicas fundamentales son 7 y estas sirven de base para las derivadas. Ahora, según su naturaleza, este criterio de clasificación es estudiado por el análisis vectorial. Recordemos que según el criterio de según su naturaleza tenemos dos grupos, las magnitudes o cantidades físicas escalares y las vectoriales. Vamos a hablar de las escalares. Son aquellas que quedan completamente definidas por un número y la unidad correspondiente. Entonces la clave aquí es el número y su respectiva unidad. Ahora, a modo de ejemplos, ¿quiénes también son magnitudes físicas escalares? Todas las magnitudes físicas fundamentales, las 7 que hemos aprendido, también son escalares. Ejemplo 2. Entre las derivadas, es decir, de la lista de cantidades físicas derivadas que hemos mencionado, ¿quiénes son también escalares? Tenemos el área, el volumen, la rapidez, el caudal, la presión, energía, trabajo, calor y así sucesivamente. Otro ejemplo sería, un auto se desplaza a 40 km por hora. En este caso, estamos hablando de la rapidez.
el número vendría a ser 40 y la unidad kilómetros por hora. Muy bien, en el caso de las magnitudes o cantidades físicas vectoriales, vamos a ver que comparten algo con las escalares. Son aquellas caracterizadas por un valor numérico, una unidad de medida y una dirección. Muy bien, hasta aquí lo adicional vendría a ser la dirección, es decir, número, unidad y dirección. Es decir, muchas veces hay cantidades físicas que con el número y la unidad no quedan totalmente definidas. Se requiere agregarle, especificar la dirección para que queden totalmente definidas. Ahora, se les llama vectoriales porque estas se representan gráficamente mediante un elemento matemático llamado vector. Vamos a mencionar algunos ejemplos. De la lista que hemos visto de cantidades físicas derivadas, ¿quiénes son también vectoriales? Tenemos la velocidad, la aceleración, la fuerza, el impulso, la cantidad de movimiento y así sucesivamente. Muy bien, vamos con este ejemplo cotidiano. Muchas veces hemos viajado en el bus, de ciudad a ciudad, viajes interprovinciales y siempre vemos señalizaciones. Una señalización muy conocida es la de velocidad máxima. En este cartel nos dicen 80 km por hora. Nos dicen que esto es la velocidad máxima con la cual el bus o el medio de transporte debe circular. Y nuestra pregunta de análisis es: ¿será del todo correcto? Muy bien, como te habrás podido dar cuenta, tenemos el número, que en este caso vendría a ser 80, tenemos la respectiva unidad, que en este caso sería kilómetros hora. Hasta ahí, si tenemos número y unidad, esto es un escalar. Y una cantidad física escalar que está relacionado con esto vendría a ser la rapidez. Entonces, lo correcto sería rapidez máxima. Y tú puedes decir, pero profesor, ¿por qué no velocidad máxima? Muy bien, ¿por qué? Porque falta indicar la dirección. ¿Cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? La rapidez es escalar y la velocidad es vectorial. La rapidez, como escalar, solo necesita el número de la unidad, como tenemos en el gráfico. En cambio, la velocidad necesita número, unidad y dirección, que es lo que estaría faltando en este gráfico, ¿no? Entonces lo correcto o lo más adecuado sería rapidez máxima. Bien, vamos a hablar de lo que es ahora los sistemas de unidades. Ya hemos conocido a las cantidades físicas, vemos que son en realidad muchas. Lo que hemos presentado ahora solo es una parte de las cantidades físicas. Hay muchas más que las vamos a ir aprendiendo a lo largo de todo el curso de física. Ahora, esas cantidades físicas ya hemos también aprendido las unidades. De hecho, las unidades que hemos presentado son según el sistema internacional. Pero el sistema internacional no es el único sistema de unidades que existe. Entonces vamos a hablar ahora de ello. Un sistema de unidades es un conjunto de unidades de medida consistente, normalizado y uniforme. En general definen unas pocas unidades de medida a partir de las cuales se deriva el resto. Entre las principales tenemos efectivamente el Sistema Internacional de Unidades, sus siglas son SI. Tenemos el sistema inglés o también llamado Sistema Anglosajón de Unidades. Y tenemos el sistema sexagesimal, que en realidad es una extensión del Sistema Internacional de Unidades. Hoy en día, a nivel mundial, los dos sistemas más usados son el Sistema Internacional de Unidades y el sistema inglés, que es los que vamos a estudiar ahora. Bien, en el caso del Sistema Internacional de Unidades, este sistema es universal, unificado y coherente de unidades de medida, basado en el sistema MKS, es decir, metro kilogramo segundo, y es conocido por sus iniciales como SI. Este sistema internacional se buscó en el caso de su característica universal, es que todos pudieran utilizarlo, sea tan práctico que sea aceptado a nivel mundial. Unificado, ya que todas las unidades de medidas presentadas por el sistema internacional guardaban alguna relación. Y coherente, es decir, que tengan sentido.
Este sistema también tuvo su evolución, o hablando un poquito de historia, empezó como el sistema métrico decimal desde la Revolución Francesa, ¿no? que usaba el metro y el kilogramo. Más adelante se agregó lo que es el segundo, ¿no? Como unidad de tiempo. Y más adelante se agregó y se implementó las 7 unidades que conocemos como cantidades físicas fundamentales. Bien, ¿qué países utilizan este sistema internacional? Prácticamente todos, ¿no? Aquí en el gráfico si se puede visualizar, espero que sí. Vemos solamente 3 países que no lo han adoptado como oficial, que en este caso vendría a ser los Estados Unidos. En Asia, no sé si pueden visualizar, en este caso corresponde al país de Birmania. Y más pequeño aún, en África hay un país llamado Liberia, que fue antigua colonia de Estados Unidos, que no ha adoptado el sistema internacional como oficial. Esto no quiere decir que no lo usen, sino significa que estos 3 países no lo tienen como sistema oficial de unidades. Bien, vamos a repasar un poquito de la historia, esto es importante. El sistema internacional se creó en 1960, donde en la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas, esto es en Sèvres, París, Francia, ¿no? Se definieron los patrones para las 6 primeras unidades básicas y 2 auxiliares. Es decir, aquí se definieron las 6 primeras. Vamos a hacer un repasito rápido. ¿Cuáles son las 6 primeras? La longitud con el metro, la masa con el kilogramo, el tiempo con el segundo, la temperatura termodinámica con el Kelvin, la intensidad de corriente eléctrica con el ampere y la intensidad luminosa con candela, ¿no? Y adicional a esos 6, las 2 auxiliares que mencionamos, que son el radián y el estéreo radián. En 1971, en la 14ª Conferencia General de Pesos y Medidas en Sèvres, París, se añadió el mol, es decir, la cantidad de sustancia, ¿no? Ahí está. Es recién en el año de 1971. Bien, aquí voy a hacer un caso particular, en el caso de Perú. Mira en qué año. El 31 de diciembre de 1982. El Perú recién adopta el sistema internacional, pero le pone el nombre siguiente: Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú. Sus siglas SLUM, con la ley número 23560. Bien, aquí podemos observar que ha pasado sí un considerable tiempo desde que se estableció el sistema internacional hasta que el Perú lo oficializó, ¿no? Bien, hay una institución que se encarga de velar por este sistema legal de unidades y medidas del Perú, que en este caso es esta institución, el INACAL, que es el Instituto Nacional de Calidad, Sistema Anglosajón de Unidades. Si recordamos, en el caso del sistema internacional se estaba basado en el sistema MKS, que era metro kilogramo segundo. El sistema anglosajón o sistema inglés está basado en el sistema FPS, sus siglas en inglés, Foot Pound Second, que vendría a ser pie libra segundo. Esto se desarrolló a partir de antiguos estándares de medición británicos y actualmente es utilizado en algunos países de habla inglesa, como los Estados Unidos y el Reino Unido. Bien, aquí podemos hacer mención que adicional a ellos, ¿se acuerdan los 3 países que vimos del mapa? Efectivamente, eran Estados Unidos, Birmania y Liberia. Ellos también utilizan y tienen de manera oficial el sistema inglés. Ahora, el sistema inglés utiliza las siguientes unidades. Según el sistema internacional, la longitud se mide en metros. Aquí observamos que la longitud se mide en pie, ¿no? Su símbolo FT por sus siglas en inglés. La masa, normalmente lo conocíamos como el kilogramo, la unidad. En el sistema inglés, la masa se mide en slug. También podemos observar que en el caso del tiempo no ha cambiado, se mide en segundos. La temperatura en grado Fahrenheit y la fuerza o peso se mide en libras. Esas son las unidades que utiliza el sistema inglés.
Más adelante también vamos a aprender a convertir de una unidad a la otra, es decir, en el caso de la longitud, por ejemplo, cómo convertimos de metros a pies y viceversa, de pies a metros. Muy bien chicos, para terminar nuestra clase de hoy vamos a ver lo que son algunas reglas de uso de las unidades y básicamente vamos a mencionar 3 puntos. Primero, los nombres de las unidades del sistema internacional se escriben totalmente con minúsculas, con la única excepción del grado Celsius. Los nombres que corresponden a unidades con nombre propio, es decir, los nombres de los científicos, se escriben con minúscula. Vamos a ver una tabla. Muy bien, en el caso vemos la forma correcta de escribir metro es con minúsculas. Incorrecto, vemos metro con la inicial en mayúscula. Quizás parezca algo inofensivo, pero es algo cotidiano ver este error en muchos textos que nosotros podemos ver, ¿no? En el caso del kilogramo, Newton, la forma correcta de escribirlo todo con minúscula. ¿Por qué? Porque si yo lo escribo con la inicial con mayúscula estoy hablando del científico. En cambio, si yo lo escribo con todo minúscula estoy hablando de la unidad de la fuerza. El mismo criterio para el watt. Y como nos hacía mención, el grado Celsius sí podemos escribirlo la primera con mayúscula. Siguiente regla, las unidades de medida, los múltiplos y submúltiplos solo podrán designarse por sus nombres completos o por los símbolos correspondientes reconocidos internacionalmente. No está permitido el uso de cualquier otro símbolo o abreviatura. Muy bien, ahí tenemos la M minúscula para representar al metro. Muchas veces en carteles incluso podemos ver, ¿no?, la forma incorrecta del metro, que le ponen MTS, MT, a veces solo M mayúscula, ¿no? Y tenemos aquí, ¿no?, en esta tabla las formas correcta e incorrecta de pluralizar las unidades, ¿no? Muy bien chicos, gracias totales, gracias por su atención, gracias por seguir nuestro canal. Aquí tenemos las formas en las cuales nosotros podemos hacer seguimiento en nuestro canal de YouTube. Te invitamos a que te suscribas a Ciencia Lab. También tenemos nuestra página en Facebook como Ciencia Lab Perú. Si deseas contactarte con nosotros puedes escribirnos un correo a ciencialabperú@gmail.com. Gracias a todos ustedes.